Entonces, nos toca ver pacientes que tienen asimetría de la enfermedad muy importante, un ojo muy avanzado, un ojo prácticamente con un glaucoma bastante inicial. Entonces, siempre acuérdense que no porque el paciente haga un proceso en un ojo, el otro está bien, no, también está enfermo. Entonces, por acá en estas imágenes, bueno, en la imagen anterior veíamos un ángulo abierto, se puede observar las cuatro estructuras como vimos, la zona más importante, digamos, va a ser la malla trabecular, en su porción no pigmentada y pigmentada. En cambio, acá vemos prácticamente nada, ¿cierto? No definimos estructuras. Y esto puede ser porque el iris tiene una inserción alta, porque es un ojo pequeño, porque es un paciente con hipermetropía, porque tiene un cristalino muy abombado, entonces todo se empuja hacia adelante, o como se ve en esta parte de arriba, este paciente tiene sinequias, que son estas prolongaciones del iris y que van a tapar la malla trabecular. Entonces, cualquiera de los casos que me genere un daño y una neuropatía óptica o del nervio óptico crónica va a ser el tema que vamos a discutir hoy, ¿no? Glaucoma crónico. Y el glaucoma crónico puede ser de ángulo abierto o de ángulo cerrado. Entonces, para definir un poquito más, el glaucoma de ángulo abierto sobre todo va a afectar a más de 66 millones de personas en el mundo y por lo menos de estas van a haber entre 6 y 8 millones de ciegos bilaterales. Entonces, es una estadística bastante grande. Nuestro, Nuestra misión es ojalá bajar esa estadística porque es la primera causa de ceguera irreversible. La primera causa de ceguera reversible es la catarata. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Todo paciente que a la exploración nosotros revisemos el nervio óptico tenga cambios en la anatomía del nervio óptico va a ser sospechoso. Presiones intraoculares elevadas, obviamente, edades avanzadas. Historia familiar, si yo tengo papá, mamá o un familiar de primer grado con glaucoma, tengo hasta 8 veces más riesgo de desarrollar glaucoma en todo lo que me quede de vida, ¿no? Que los hispanos, los afroamericanos, tendemos a tener mucho más estadísticas de glaucoma y también son los que responden peor a los tratamientos. Los pacientes miopes por los cambios que hay en el nervio óptico y la hipertensión arterial y la diabetes son factores de riesgo como que están asociados, pero no son tan fuerte o tan directamente asociados al glaucoma. O sea, no por tener diabetes o presión alta voy a hacer glaucoma, pero sí los cambios degenerativos crónicos de muy largo tiempo van a generar cambios a nivel de retina, de la irrigación sanguínea hacia la cabeza del nervio óptico y esto puede desarrollar un glaucoma a futuro. La paquimetría, ¿por qué? La paquimetría es el grosor de la córnea. Los pacientes que tienen córneas muy delgadas se asocian como un factor de riesgo para glaucoma porque el tonómetro nosotros que usamos puede subestimar o más bien subestima las presiones porque está calibrado para córneas más o menos de 550 micras, 520. Entonces, si yo tengo una paquimetría de 400, 450, me puede dar una presión, digamos que normal para mí y eso no ser la realidad por este cambio paquimétrico que existe. Antes habían unas tablitas para compensar, entonces decíamos, paciente llega con, no sé, 15 de presión intraocular, pero su paquimetría es 400, entonces yo le tengo que sumar una, 2, 3 de acuerdo a las tablitas que habían para darle la presión intraocular corregida según paquimetría. Eso generó mucho como eh, inestabilidad en las tomas de presión porque quizás yo ponía una, yo no usaba la tabla, él sí, entonces se quedó solamente como un factor de riesgo. Ya no corregimos con tablitas y si yo tengo la córnea gruesa, entonces es un factor de protección, porque al contrario, córnea gruesa me va a dar una presión más alta de lo que realmente es. Y la histeresis corneal es un término un poquito más avanzado. Tenemos equipos que miden la viscoelasticidad de las fibras de colágeno en la córnea. Entonces, lo que hace el equipo es avienta un pulso de aire, este pulso de aire como eh, si esta es la córnea, a ver, ¿dónde estoy? Ah, así, ya, viene el pulso de aire y la va a deformar. Entonces el equipo va, aunque tarda en deformarse y volver a su estado normal, y eso nos va a dar
un número en milímetros de mercurio, que es la histeresis corneal. Entonces, de acuerdo a qué tan fuerte es mi histeresis, qué tan fuertes son mis fibras de colágeno, qué tanta resistencia tienen, se asume que las fibras de colágeno que sostienen el nervio óptico, que serían la lámina cribosa, estas fibras de colágeno, si las de la córnea son fuertes, en teoría también deberían ser fuertes. Entonces, si mi histeresis corneal es baja, el parámetro es 10. Si es menor a 10, entonces quiere decir que el sostén no es tan fuerte y las fluctuaciones de presión pueden generar un daño más rápido a ese nervio. Entonces, esos son los factores de riesgo como más importantes. Como podemos ver acá, entonces en un ojo sano, en este corte histológico, vamos a ver la abertura del nervio óptico, la lámina cribosa, y cuando viene un estrés mecánico por presiones intraoculares elevadas, este estrés va a ir haciendo compresión, las fibras de colágeno de la lámina cribosa se van a empezar a separar y abrir, y eso va a dar parte a la excavación aumentada, al daño a las fibras nerviosas del nervio óptico, ¿no? Entonces, lo que les explicaba hace rato, si yo en la exploración física reviso a mi paciente y veo que tiene un nervio óptico alterado, va a ser sospechoso. Eso es lo más importante en cuanto a los factores de riesgo. Entonces, como vemos aquí en la izquierda, este es un nervio óptico normal. Es muy importante la regla ISNT que describe el borde o el grosor del anillo neuroretiniano. El anillo neuroretiniano va a ser el tejido que hay o las fibras, los axones, y un nervio óptico saludable va a presentar el borde inferior, ay, perdón, ajá, el borde inferior más grueso, luego el superior, luego el nasal y luego el temporal. Entonces, esta reglita del grosor de bordes, todos los nervios ópticos la deberían tener. Pero si, por ejemplo, este nervio de acá, vemos que justo el anillo neuroretiniano inferior está sumamente disminuido y como que todos, miren el temporal muy disminuido, el superior también, o sea, la regla no es compatible, es una sospecha. Y si aparte ustedes pueden observar esta marca como rojiza que se ve, esto es un defecto de capa de fibras, esto es una disminución marcada de las fibras del nervio óptico y se ve pues a simple vista en la exploración física. Esto ya me está diciendo que el paciente tiene un daño. En la foto de acá podemos ver un nervio bastante grande. También los nervios ópticos pueden ser catalogados como macrodiscos. Déjenme muevo acá. Ahí está. Y si bien el borde neuroretiniano inferior es más grueso, el superior le sigue, pero en los laterales, el nasal y el temporal, como que no se quedan muy parecidos. Entonces, este también es un nervio óptico sospechoso. La relación copa-disco, la copa sería el centro, lo amarillito, y el borde del grosor también es importante. Relaciones copa-disco arriba de 0,4 es un factor de riesgo. Asimetría entre nervios ópticos, por ejemplo, que el ojo derecho tenga una relación copa-disco de 3 y la del ojo izquierdo de 5 es un factor de riesgo. Entonces, una asimetría arriba de 2 en copa-disco es también una sospecha importante. Y por ejemplo, si ven este nervio óptico de abajo que se ve como muy estirado, no se ve derechito, se ve como que está giradito hacia un costado, se ve una gran atrofia o una pérdida de las capas de la retina en esta zona. Este es un paciente miope. Y si bien este nervio óptico para ese paciente miope alto puede ser normal, por esta anatomía ¿cómo se dice? Tan alterada naturalmente para esta retina miópica, para este ojo miope, al ser tan delgadito, todo tiene más riesgo de sufrir pérdidas y daños en fluctuaciones de presión que quizás no van a ser tan altas. Entonces, los miopes tienen riesgo de glaucoma porque su anatomía de por sí es alterada. Vamos a ver qué más. Uy. Ajá, bueno, aquí en esta foto vemos un afinamiento muy, muy grave del anillo neuroretiniano inferior. Entonces, estos se llaman vasos en bayoneta, este quiebre tan marcado. Y un vaso en bayoneta también es un claro indicio de que hay un daño en el anillo. Las hemorragias en astilla, como pueden ver acá,
Acuérdense de apagar sus micrófonos. Las hemorragias en astillas son un claro ejemplo también de que el paciente o ya tiene glaucoma y está progresando, porque cuando aparece en una hemorragia nos habla de que el tratamiento que estamos dando no está siendo efectivo, está progresando el paciente a pesar de que esté con presiones normales. Entonces, cuando vean a un paciente con hemorragias en el disco óptico, también hay que sospechar glaucoma si es que no tiene el diagnóstico hecho. En cuanto a la presión intraocular, este es nuestro único parámetro que podemos tratar. No podemos tratar la raza, ni los antecedentes familiares, ni la edad. Solamente podemos tratar la presión intraocular y en eso se basa el tratamiento de la gran mayoría de los pacientes que tienen glaucoma de los diferentes tipos que hay. Una presión intraocular normal va entre 10 y 20, algunas literaturas hasta 21. El tonómetro de Goldman es el gol estándar y cuando nosotros tomamos presión, lo que vemos en el conito que tiene el tonómetro son estos anillitos. Entonces, los anillitos, mediante una perilla, nosotros los vamos a juntar y cuando juntemos los anillos, de acuerdo al número que viene en la perilla, que está en milímetros de mercurio, es la presión que vamos a tener. Entonces, si cuando ponemos el conito en contacto con la córnea, los anillos están muy separados, ya nos está diciendo que es una presión probablemente alta. Si ya están muy cerquita, probablemente va a ser una presión normal. Pero la idea es girar la perillita para que se unan los anillos y eso va a ser la presión real de nuestro paciente. ¿Se ve así? Ese contacto, se hace un contacto bajo anestesia que es como la proparacaína o que es en gotitas para que el paciente no tenga ninguna molestia y pueda mantener el ojo abierto mientras se hace el contacto con el tonómetro. Es súper importante también documentar el estatus del nervio óptico. No porque hoy el paciente esté normal significa que ya no va a tener glaucoma nunca. Las edades avanzadas son parte de los factores de riesgo, entonces una persona joven de 40, 50, no sé, puede desarrollar glaucoma. Entonces, si viene a mi consulta y yo encuentro un nervio perfectamente normal, con una relación copadisco perfecta, una relación ISNT correcta, con una relación copadisco pequeña, le hago quizás una tomografía libre de rojo para evidenciar los defectos de capa que vimos hace rato y un campo visual donde todo está sanito. Entonces, quizás este paciente viene un chequeo porque su mamá tiene glaucoma. Entonces, vemos, revisamos y todo está perfecto. Este mismo seguimiento hay que documentarlo y hay que dejarlo apuntado en la historia clínica, obviamente, y analizar ese mismo paciente cada año, porque en algún punto quizás, no todos los hijos o no todos van a tener el diagnóstico, pero en algún punto va a empezar a cambiar el nervio óptico, como se ve acá, va a empezar los afinamientos, quizás va a empezar a subir la presión discretamente y van a empezar los defectos, por ejemplo, acá de capa de fibras, que ya me llevan a un escotoma, a una zona en campo visual que el paciente ya no está viendo correctamente. Entonces, cuando ya hay alteración anatómica, pérdida de fibras en la tomografía, esto es un reporte tomográfico, ahorita lo vamos a describir, y daño por campo visual, eso ya es el diagnóstico. El diagnóstico es la neuropatía óptica documentada. Entonces, el otro estudio muy importante que hacemos es este de acá, que es la tomografía analiza la cabeza del nervio óptico y va a tomar cuántas micras mide cada sector, cuánta densidad de fibras del anillo neuroretinal hay, ojo derecho, ojo izquierdo, y nos lo va a dividir en sectores. Nos va a dar como un aproximado promedio, por ejemplo, acá está ojo derecho en 102 micras, ojo izquierdo en 96. A pesar de que el ojo izquierdo está en 96, sigue siendo una densidad correcta, pero ya hay una pequeña diferencia. Entonces, todo nos tiene que hacer sospecha. El glaucoma no es tan fácil de diagnosticar, hay que agarrar todos los factores de riesgo, ponerle check y ahí vamos a ver quién sí tiene más probabilidades y quién no. A quién voy a estudiar más seguido, a quién puedo decirle 20 cada año. Entonces en el printout del OCT vamos a ver que nos va a describir cuántas fibras hay en el cuadrante superior, inferior y en los laterales. Entonces cada año que viene mi paciente yo voy a tomar esta misma prueba y si hay una pérdida, una disminución importante arriba de más de 5 micras, vamos a decir que esto es una progresión o que está avanzando el nervio óptico. Otra característica importante, por ejemplo, acá.
Aquí nos dibuja la excavación claramente. Vemos que es una excavación, no sé, de 0,5 más o menos, con un adelgazamiento temporal. Sin embargo, las fibras temporales están dentro de lo normal, pero vean la excavación del ojo izquierdo. Entonces, a pesar de que el conteo de fibras está dentro de lo normal, todo está en verde bonito, disminuciones se van a pintar en amarillo, pérdidas o disminuciones muy fuertes en rojo. A pesar de que los dos ojos se ven muy parecidos, muy saludables, hay una simetría grande entre el ojo derecho y el ojo izquierdo de la relación copa-disco. Entonces, si este paciente tiene la presión en 20, mamá con glaucoma, es miope, la histeresis le tomamos está disminuida, quiere decir que si bien ahorita está bien, pero ya está haciendo todos los factores para desarrollar un glaucoma en el futuro. Entonces a él yo le voy a decir, vente en 6 meses, hay que repetir tu tomografía, concientizar, quizás no va a necesitar tratamiento ahorita, pero sí decirle que está casi al borde, como los prediabéticos, ¿no? Entonces, lo que hablábamos de documentar el estadio del nervio, aquí podemos ver una progresión de cómo ha ido cambiando el nervio óptico de este paciente con los años y cómo se ven los diferentes porcentajes de copa, entonces 0,2, 0,3, hasta que llega a ser prácticamente el 100%. El campo visual es un examen bastante difícil de hacer para las personas mayores, que es el gran porcentaje que tienen glaucoma. Es un examen complejo, largo, algunos nunca lo entienden y nunca lo van a hacer bien. Se coloca al paciente en esta cúpula, se tapa un ojo, se pone la graduación del paciente para que pueda ver bien y se le van a mandar estímulos luminosos. Entonces se tiene un control en la mano, acá se ve, y cada que el paciente ve un estímulo luminoso va a apretar un botón. Entonces, si el paciente no tiene pérdidas visuales, no hay escotomas, que son zonas oscurecidas de mi campo visual, voy a tener un campo visual normal, como acá podemos ver. Esta manchita oscura es el nervio óptico, se llama mancha ciega. Pero cuando ya empiezan a dibujarse defectos arqueados, como se puede ver aquí en este paciente moderado, o donde no hubo detección de nada, pues ya vemos que tiene un glaucoma bastante avanzado. Entonces, ¿qué decíamos que era bilateral y asimétrico? Entonces, este examen de abajo podemos ver un glaucoma moderado con un defecto, un escalón nasal, con un arqueado superior, y en el ojo derecho prácticamente saludable. ¿Ok? Entonces, no porque solo un ojo esté con daño, solo vamos a tratar a ese ojo, el otro ojo también necesita tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Ya dijimos, establecer la presión intraocular meta, ya que este es nuestro único factor de riesgo modificable y va a ser diferente para cada paciente. Entonces, la presión dijimos va de 10 a 20. Glaucomas iniciales pueden tener presiones hasta 16, 17, de acuerdo a cómo van avanzando en los exámenes. Glaucomas moderados deben ojalá estar en presiones entre 15 y 14. Y las presiones o los glaucomas severos o muy avanzados, con visión tubular, deben de estar cercanos al 10, 9, ¿no? 11, porque la manera de establecer la piometa va a depender de acuerdo al qué tan avanzado está y cuál es su tasa de progresión. Y la tasa de progresión o de empeoramiento del glaucoma la vamos a hacer con los exámenes. Entonces hay que individualizar el tratamiento. ¿Qué les damos? La terapia de primera línea siempre ha sido los medicamentos que se llaman análogos de prostaglandinas. Estos medicamentos lo que hacen es que por medio de la vía supracoroidea, que es el espacio que hay virtual entre la esclera y la uvea del paciente, por ahí como que hay un ensanchamiento de los poros, vasodilatación, y el humor acuoso drene por ahí, y no solamente por la vía convencional, que hablábamos al principio en la primera diapositiva, que es la malla trabecular. La malla trabecular probablemente, o los canales colectores, las venas episclerales, alguna de esas partes tiene una zona que no funciona, entonces por eso necesita irse ese humor acuoso por otro camino. Ajá. Entonces, iniciamos siempre con análogos de prostaglandinas. Estos medicamentos comúnmente puede ser el atanoprost y se usa una vez por las noches. El efecto adverso es que pigmenta el borde del párpado, puede volverse uno más ojeroso y puede haber crecimiento de pestañas. Entonces, los cueros y esas cosas que se usan para las pestañas, la gran mayoría tiene análogos de prostaglandinas, pero tienen los otros efectos de que irritan,
pigmentan párpado y los pacientes de ojos claros, verdes, celestes, se pueden oscurecer un poco. Actualmente también existe la terapia láser que se llama trabeculoplastia láser selectiva, se abrevia SLT, y lo que nos dicen los estudios grandes que han salido en estos años es que yo puedo ofrecer paciente terapia inicial, paciente con diagnóstico inicial, con glaucoma inicial, no avanzado, no moderado, es lo mismo que yo le dé latanoprost o le haga un láser. La gran ventaja del láser es que es como si el paciente se colocara sus gotas todas las noches. em, pero dura aproximadamente entre 3 a 5 años. Entonces, pacientes jóvenes, pacientes que todavía no están acostumbrados a usar tratamiento, que pueden ser muy irregulares, les va a ir mucho mejor en un láser que estar usando tratamiento tópico que tiene sus efectos adversos ya mencionados. Ajá. Ah, bueno, este es un video de láser. Nosotros igual, para el láser se hace sobre la malla trabecular, que vamos a ver aquí, con un lente como el de gonioscopía que vimos al principio. Y lo que queremos es que la energía, a ver, creo que no se vio el video, dejen regreso. Ahí está. Lo que vamos a ver cuando aplicamos el láser son esas burbujitas que no sé si se están viendo. Bueno, se ve un poquito. Esas burbujitas son las denominadas burbujas de champán y lo que cuando las vemos significa que estamos aplicando la energía correcta en la zona correcta. Lo que hace el SLT es llamar a la migración de macrófagos. Ellos vienen, hacen una remodelación de la malla, se comen todos los detritos, desechos, pigmento que hay, y eso genera una, digamos, micro limpieza de la malla trabecular, generando un descenso de presión. Por eso solo funciona en pacientes iniciales. Si le di tratamiento en gotas con análogos de prostaglandinas y no está en una presión correcta, que se abre de repente la puerta, perdón. Eh, no está en una presión correcta con el latanoprost o con el láser, yo puedo migrar a otros análogos de prostaglandinas que son un poquito más potentes o adicionar terapia, ¿no? Que son las combinaciones fijas con timolol, dorzolamida, brimonidina, de acuerdo a la presión. Si el paciente no controla, tenemos cirugías. ¿Cuáles son las cirugías? Cuando hablamos de ángulo abierto, tenemos cirugías mínimamente invasivas, que son los MICS, donde vamos a canalizar, acá está, esta es la parte del canal de Schlemm, y podemos poner como bypasses, que son los iStent, que son estos dos de acá, el hidrus, que va a mantener abierto totalmente el canal de Schlemm, y con esas ventanitas se supone que se garantiza el pasaje del humor acuoso, o las cirugías, que también son mínimamente invasivas, que van a remover la malla trabecular. Esto es en ángulo abierto. De ahí tenemos cirugías ya más avanzadas para glaucomas severos o moderados. Como pueden ver acá, estamos haciendo una cirugía que se llama trabeculectomía con láser CLAS. El láser CLAS va a ir adelgazando el tejido hasta que filtre humor acuoso de la cámara anterior hacia el espacio subconjuntival y subescleral, y vamos a cerrar esta esclerotomía o este colgajito de esclera con un puntito suave para que empiece a drenar naturalmente el humor acuoso. Ahí ya se ve cómo está drenando. Esta cirugía se puede hacer con láser o manual, como el audio. Aquí se está removiendo la porción yuxtacanalicular de la malla trabecular, pero por ave externo, o sea, por fuera del ojo, no por adentro, como lo vemos en la gonioscopía. Y eso va a permitir un pasaje suave de humor acuoso a través de esa membranita muy delgadita que queda. Entonces se puede hacer manual, que es la EPNP, o con láser class, que es el video de la derecha que vimos. Estas cirugías se llaman filtrantes porque van a formar una ampolla de filtración, porque aquí drena el humor acuoso, entonces este tejido se va a levantar. Una ampolla que queremos ver siempre es como la de este paciente, bonita, difusa, y las ampollas adelgazadas, quísticas, muy avasculares, no son tan buenas, pero es el riesgo que tienen este tipo de cirugía. Si
Si el glaucoma sigue avanzando a pesar de realizar una trabeculectomía o el paciente está en tratamiento máximo, podemos también hacer un láser micropulsado. Este láser se hace sobre la esclera y la energía se dirige hacia los procesos, hacia el cuerpo ciliar, que es la parte que produce el humor acuoso, y lo que hace es que se reduzcan esos procesos ciliares, por lo tanto la producción de humor acuoso disminuye. No podemos ser tan agresivos porque el ojo tiene que producir humor acuoso, entonces no es una cirugía que va a bajar mucho la presión, pero sí nos va a ayudar en algunas ocasiones. O ya los implantes de válvulas, como vemos aquí, ya es un dispositivo, un tubo de silicona que va a estar dentro del ojo y va a llevar el humor acuoso hacia afuera, igual formando una ampolla filtrante. Hay dos muy importantes, que es la válvula de Ahmed. Hay la válvula de Ahmed, que es esta pequeñita de acá, o la válvula de Berber, que va detrás de los músculos, pero tiene un perfil de seguridad y de baja depresión más largo en el tiempo que la de Ahmed. Entonces, ahí todo lo que hablamos hace rato fue ángulo abierto. Ahorita vamos a hablar de ángulo estrecho. El tratamiento es similar, pero la fisiopatología cambia un poquito. Decíamos que acá no vamos a ver estructuras del trabéculo o la malla trabecular. Entonces, en el ángulo abierto, yo veo el trabéculo, veo toda la zona del drenaje, pero por alguna causa no funciona. Casi siempre es porque el canal de Schlem se colapsa, hay demasiado pigmento sobre la malla trabecular y eso evita la filtración, o porque el sistema ya de colectores profundos no funciona. Acá lo que sucede es que la inserción del iris está montada sobre el drenaje, ya sea por anatomía, simplemente mi ojo es muy pequeño, o por sinequias, que hablábamos de estas prolongaciones del iris sobre, igual, sobre el drenaje. Eh, cuando hablamos de ángulo estrecho, ángulo cerrado, viene la contraparte o la parte más peligrosa del glaucoma, que es el glaucoma agudo. Si bien este no viene tan a fondo en esta clase, para mí es como muy importante que lo tengan claro, porque si bien de aquí que son 29, pues probablemente estos 29 alumnos que hay, no todos van a ser oftalmólogos, alguno por ahí quizás, pero sí van a hacer en poco tiempo un internado y un serums. Y recordarles que el glaucoma agudo es una entidad muy importante que hay que tener en mente. Hay muchos pacientes que terminan hospitalizados en emergencias con tramadol y cuantos medicamentos por este dolor asociado al glaucoma agudo cuando están tratando un dolor y no la causa específica. Entonces vamos a hablar quién puede hacer un glaucoma agudo. Los factores de riesgo son mujer, hipermétrope. ¿Por qué hipermétrope? Porque la longitud del ojo es más pequeña, por lo tanto todo está más pegadito y tienden a ser cámaras estrechas, por lo tanto el ángulo también se va a estrechar. Entonces, hipermétrope alto mujer, y si consume aparte eh, sertralina, todos estos medicamentos para depresión, tienden a empujar el diafragma hacia adelante y cerrar aún más el ángulo. Entonces, ¿cómo se ve una cámara estrecha? Por ejemplo, en esta foto de acá, el espacio que hay entre la córnea, que es esta línea gris, y la línea reflectiva, que es la del iris, debe de haber un espacio considerable. Entonces, acá estamos hablando de una cámara normal, cámara anterior. Pero acá en este paciente vemos la córnea y muy pegadita la línea reflectiva del iris. Eso es una cámara estrecha. Entonces, si yo veo esto que ustedes se los enseñan a hacer de manera indirecta con una lámpara, que si me preguntan, no me acuerdo cómo se llama esa maniobra. Esto es lo que nosotros como oftalmólogos vemos en la lámpara hendidura. Ustedes lo harían como de costadito y con la lámpara. Si ven ese espacio grande, quiere decir que hay buen espacio y digamos que la sospecha baja. Entonces dijimos, cámaras estrechas, mujer, antidepresivos, siempre hay que hacer una gonioscopía para saber si efectivamente tiene el ángulo estrecho. Entonces la gonioscopía era ver si está o no presente el ángulo camerular o si vemos las estructuras del drenaje. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Visión borrosa repentina, junto con un dolor intenso en el ojo que puede irradiar a cabeza, entonces es una cefalea intensa, se confunde mucho con las migrañas. Este dolor es tan fuerte que puede inducir las náuseas y el vómito.
al principio, antes de todo el evento, como la presión sube y la córnea se dematiza, pueden referir ver anillos de colores o ver como halos alrededor de las luces, y que obviamente a la toma de presión, la presión intraocular va a estar alta. Una manera fácil de hacerlo sin tonómetro, sin lámpara de hendidura, es con los dos dedos índices, pueden tocar más o menos la punta de su nariz y la suavidad del cartílago de cómo los dedos como se mueven o se hunden es la misma suavidad que debe de tener un ojo con una presión relativamente normal. Entonces, si cuando ustedes tocan es como una piedra ya alerta, es un ojo que está con una presión sobre, seguramente arriba de 40. Y si el paciente viene con ojo rojo, dolor, bla, 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 bueno, ahí está el diagnóstico. Entonces es súper importante hacer una buena anamnesis, preguntarnos, tener todo lo que ya vimos, todos los posibles factores de riesgo, eh, mandarlo al oftalmólogo también, no solo al neurólogo, no solo a que le pongan algo para el dolor. Y acuérdense que no todo ojo rojo es conjuntivitis, hay mucho glaucoma agudo mal diagnosticado en las postas, en los hospitales, porque sin preguntar, sin siquiera tocarle el ojo, sin nada, de frente gentamicina o cualquier cosa que le puedan dar. Y el paciente, entre más días pasa con una presión de 40, 50, de 60, piense que el nervio óptico se está estrangulando, no le llega oxígeno y por eso es que quedan en ceguera. ¿Ok? Damos todo, hipotensores en gotas, hipotensores orales por vía endovenosa como la acetazolamida y el manitol. Damos también desinflamantes como los corticosteroides en gotas porque el evento es tan inflamatorio porque todo está a presión dentro del ojo. Y hacemos un láser eh, para quitar el bloqueo que se forma. Entonces hablábamos al principio, cuando el ángulo está estrecho y se queda pegado el iris hacia la pupila, bloquea el espacio para que el humor acuoso fluya, va a generar un bloqueo pupilar. El bloqueo pupilar se resuelve con una iridotomía. La iridotomía es simplemente hacer un huequito en el iris y esto es como una válvula de escape para que el humor acuoso pueda fluir de cámara anterior a posterior. Entonces, si mi paciente tiene un ángulo estrecho, lo que yo voy a hacer, eh, o un ángulo cerrado, voy a explicarle que su anatomía genera este cambio y que necesita realizarse una iridotomía. ¿Para qué? Para evitar un glaucoma agudo. Entonces, no hay que esperar que el paciente plum haga el evento para recién hacer la iridotomía. Em, entonces, si el paciente ya hizo un cierre angular acá, mandatoriamente hay que hacerle iridotomía en el ojo contralateral. Si tiene un ángulo estrecho muy cerrado en ambos ojos, hacemos iridotomía. O si está en un evento agudo, hacemos iridotomía. ¿Ok? Entonces, acá en la imagen pueden ver de nuevo por una gonioscopía, no vemos ninguna estructura, ni malla, ni Schwalbe, ni nada. Acá para que vean un video. Igual se hace lámpara de hendidura con un tipo de láser que se llama Jack láser, se apunta el disparito, los dos puntos de las miras rojas se juntan y se dispara el láser sí genera un leve dolor porque estamos perforando una estructura, se hace con anestesia local, pero la anestesia es solamente para que el paciente tolere el lente sobre el ojo y ahí se puede ver cómo se expulsa el humor acuoso, eso quiere decir que la iridotomía está permeable. Entonces, el tratamiento del ángulo estrecho incluye una iridotomía. Si yo tengo ángulo estrecho, pero no tengo genética para realizar un glaucoma de ángulo cerrado crónico o de ángulo estrecho crónico, el hecho de que alguien me diga que tengo el ángulo cerrado, que tengo posibilidades y que necesito una iridotomía y me la haga, va a generar que yo nunca llegue al diagnóstico de glaucoma primario de ángulo cerrado crónico. Pero si mi oftalmólogo que me ve cada año, tacatá, no sospecha esto y yo empiezo a hacer bloqueos chiquititos y llego a hacer un glaucoma agudo, entonces ahí sí, ya tengo un glaucoma. Entonces, por eso es muy importante la revisión oftalmológica y saber cuál es el mecanismo de cada ojo, ángulo abierto o ángulo cerrado. Las iridotomías se ven así.
Normalmente es un huequito pequeñito, si está muy grande, debe de verse a la retroiluminación que pase la luz para saber que está permeable y pueden ser tan pequeñitos como este, pero viendo que haya retroiluminación. Em, bueno, estos son más ejemplos. Y dentro del tratamiento del glaucoma o del ángulo estrecho, si ven en la foto podemos ver la córnea, el iris y esta zona es el ángulo. Entonces, si mi ángulo está cerrado, sacar el cristalino intumescente o grande para ese ojo va a generar una apertura del ángulo. Entonces, uno de los tratamientos también más importantes, sobre todo en personas de 50 años, es sacar el cristalino claro que todavía no es cataratoso, colocar un lente intraocular, que a ustedes algunos ya han estado viniendo a rotar acá al servicio a ver las cirugías, y esto va a beneficiar al paciente porque naturalmente el drenaje se va a abrir y si ese drenaje no está fibrosado y el paciente ya empezaba a hacer subiditas de presión, la presión se va a regularizar. Entonces lo vamos a sacar del daño antes, o más bien le vamos a quitar el mecanismo que va a generar el daño por el glaucoma. Entonces la cirugía catarata es una buena estrategia también. Y en general eso es como un resumen bien grande de todo lo que es el glaucoma crónico. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No sé si de ustedes de este grupo ya han venido a rotar. Están ahí, se durmieron, se Doctora, desmayaron. sí, doctora. Nada, nadie. Doctora, disculpe. Ujú. Doctora, entonces, pero en un paciente con un glaucoma crónico, doctora, se puede, o sea, puede tener un glaucoma crónico y puede tener episodios de agudos, Claro, claro. Porque y si dentro de mi glaucoma crónico, de ángulo mi, cerrado, por ejemplo, ¿no? Supongo que exacto, tendrá. tengo un ángulo estrecho, ponle no cerrado, estrecho. Ah, un stretch. Estrecho significa que yo veo dos estructuras en cada cuadrante. O sea, veo solamente espolón escleral y quizás un pedazo de la malla. Entonces, el ángulo está ahí, pero está muy apretadito. No veo todas las estructuras. Ese paciente probablemente va a hacer bloqueos intermitentes que o va a tener una disfunción de esa malla, va a hacer presiones que no están tan altas, quizás está en 25 o está fluctuando. Y esas fluctuaciones con los años van a generar un daño en el nervio óptico. Entonces, si ya el paciente tiene daño al nervio óptico, y yo le doy tratamiento, ya, listo, la presión está en 15, 14, no sé, 10, perfecto, pero no hice una iridotomía, ese paciente puede generar una agudo igual, porque se puede bloquear todo el sistema en cualquier momento. Ahí queda claro, ¿cierto? Sí, doctora, y un paciente, por ejemplo, que usted ahorita está mencionando también con un glaucoma crónico de ángulo estrecho, ¿no? Ujú. En las noches supongo que tiene más también probabilidad de que tenga un cuadro agudo justamente por la midriasis, pues, ¿no? Y en esos pacientes se le puede dar mióticos quizás o sea, Mm, bajas dosis, algo para evitar eso. ya. El tratamiento antiguo era exactamente los mióticos, pero em, el cierre que generan también genera una tracción importante a nivel ay, se me está yendo, de la obra cerrada en la retina y pueden generar desprendimientos traccionales. Entonces, ya no es el tratamiento convencional, el tratamiento es si yo veo un ángulo estrecho y tiene factores de riesgo y aparte, no sé, está entrando la edad de la catarata, donde va a empezar a crecer ese cristalino, a empujar más hacia adelante. Tiene papá hipermétrope, mamá hipermétrope, antecedentes de glaucoma, ciegos en familia. Ese paciente sí o sí hay que hacerle su también. Pero si es un ángulo, digamos, no sé, tres cuadrantes, veo tres estructuras y solo en uno veo dos, lo puedo vigilar, decirle, tienes este riesgo, hay que hacer una gonioscopia cada año si es joven. Entonces, los mióticos se usaban. La precaución, cuando tú descubres que el paciente tiene ángulo estrecho, le puedes decir, mientras te programas tu iridotomía, que al final la iridotomía es un procedimiento que dura
5 minutos, no hay que hacer un riesgo quirúrgico, no lleva sedación, hay que descansar solamente el día del láser, al día siguiente vida completamente normal, no es muy invasivo. Em, Como precaución, sí decirle, bueno, mientras te programas, evita ir al cine, evita ver televisión con todas las luces apagadas o lecturas celulares con todas las luces oscuras para evitar esa midriasis natural que el ojo genera para captar más luz de noche o con oscuridad. Pero no se da un miótico como tratamiento específico. Ah, gracias. ¿Qué más? Ya me voy, chicos. ¿Alguna duda extra? Yo creo que sobre todo el mensaje es derivar al oftalmólogo, preguntar, acordarnos un poquito de lo que vimos en pregrado. Oftalmo en pregrado casi en todas las universidades es nada. Acuérdense, no todo ojo rojo es glaucoma, perdón, conjuntivitis o infecciones y siempre traten de ir un poquito más allá y derivar. ¿Listo? Entonces, que tengan buen día. Probablemente me toque darles alguna otra clase de esto a los chicos de otro grupo. Me coordinan con la doctora Peralta. ¿Sale? Gracias, doctora.